primero, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Antioquia y a Karen por, bueno, hablar de una de las cosas que más me gustan, que es la enfermedad de Chagas. Eh, y gracias, bueno, a todos por estar acá. Voy a compartir pantalla y voy a compartir mi presentación. Karen no me puso una presentación específica, pero bueno, yo voy a darles una visión personal de lo que es la cardiomiopatía chagásica y de lo que hemos hecho, o se ha hecho en los últimos 15 años acá en la Fundación Cardiovascular sobre esta enfermedad. Y es muy interesante, ¿no? Y muchos dirán, bueno, yo no voy a ver mucha enfermedad de Chagas, eso es como cultura general, pero voy a estar porque es interesante saber. Voy a mostrar que probablemente estaban equivocados. Mira, de pronto alguien de Estados Unidos me podría decir que no va a haber mucho Chagas. Sí, ellos piensan, muchos cardiólogos con los que he hablado, bueno, enfermedad de Chagas no hay acá. Chagas hay en el sur de la frontera y de ahí es hacia adelante y no hay en Canadá, no hay en Estados Unidos y no hay en Europa. Voy a contar una experiencia bien interesante. Estos son 405 pacientes que se trasplantaron en un hospital en los Estados Unidos, en Cedar Sinai, entre 2006 y abril del 2012. Y de esos 31 de esos pacientes venían de países endémicos para enfermedad de Chagas. Los pacientes se investigaron y 2 de ellos tenían enfermedad o cardiopatía chagásica demostrada antes del trasplante. Mi pregunta es, ¿cuántos creen de ustedes que se reactivaron o que tuvieron enfermedad después de la cirugía? Bueno, muchos de ustedes dirán 1 o 2 o los 2. Y ese no fue el número realmente, ¿no? El número fue 5 pacientes. De 2 pacientes se reactivaron 5 pacientes y algunos murieron porque no se había hecho el diagnóstico previamente. Y realmente no eran ni siquiera 5, eran 11 pacientes que tenían enfermedad de Chagas. O sea, en un hospital en donde se trasplantaron 405 pacientes en un periodo de tiempo de 6 años, sí, no era el 5% de los pandémicos que tenían Chagas, eran casi el 35%. Y a pesar de que se ven hecho resonancias, exámenes, pero no se había pensado hechas, obviamente si lo diagnostica. ¿Quieren que les cuente un caso similar? Y de eso no nos puede pasar a nosotros. Bueno, hace 10 años pasó algo muy cerca y esto pasó en Antioquia, ¿no? Y esto pasó en Turbo, yo estuve en ese brote. Pacientes que tuvieron una enfermedad se hospitalizaron por enfermedad de Chagas de Antioquia y ninguno se hizo el diagnóstico. Se hizo el diagnóstico original porque uno de los pacientes pensaban que tenía malaria, se encontró y se lograron hacer el link con los otros pacientes y se hizo el diagnóstico. No tengo un conflicto, ojalá lo tuviera, significa que a alguien le interesa la enfermedad. Y en los próximos 25 minutos vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas y vamos a tocar 4 tópicos rápidos muy específicos. Primero, ¿por qué Chagas? Porque no me interesaría otra cosa mucho mejor o más interesante. A algunos les voy a mostrar que esto es muy, muy interesante realmente. Lo segundo, y esto es más importante, voy a apagar el micrófono, y esto es más importante, les voy a mostrar por qué es una forma fascinante de cardiomiopatía, una cosa totalmente diferente. Después les voy a explicar lo que nos falta por saber en enfermedad de Chagas y que podríamos nosotros dar una mano y ayudar si tenemos pacientes. Y finalmente terminaré mostrándole por qué esto ha sido un viaje diferente, un viaje desde mi punto de vista alucinante. ¿Por qué Chagas? La primera pregunta. Estas son las que yo 2005 cuando llegué hace 15 años y que estaba realmente a lo que descendí, ¿no? Cuando en clínica de insuficiencia cardíaca, con la Fundación Cardiovascular de Colombia, empezamos a ver pacientes con enfermedad de Chagas. Lo que yo no sabía era que mi ciencia cardíaca, casi el 19% de los pacientes tenían enfermedad Chagas sintomática y tenían falla cardíaca secundaria. La primera razón de por qué, muchos pacientes, y eran muchos pacientes los que hacían este viaje de enfermedad de Chagas y había que verlos. Y estos son los números en Colombia. Se considera que alrededor de 450 a 500 mil infectados y hay nuevos casos anuales de transmisión vectorial, aunque algunas campañas han disminuido esto y el conocimiento de la enfermedad y cómo se infecta, ¿no?
en general la gente expuesta en Colombia son 5 millones de habitantes que puedan tener este tipo de enfermedad, ¿no? Y la prevalencia en algunos estudios, este estudio muy interesante del doctor Yao, en 1990 hasta el 2010 varió entre 8% y 4,37%. O sea, tenemos todavía personas infectadas y en serología son estudios clínicos hechos en esta década y en la década pasada, en algunas zonas de área rural, hasta el 36 o 40% de las personas pueden estar infectadas y en áreas urbanas esto puede variar entre 4 o 5%. O sea que seguimos teniendo pacientes. Y bueno, obviamente porque es nuestro problema, esa es una de las partes más importantes porque sigo trabajando en Chagas. Otra cosa es esto, y esto es muy interesante. Fíjense que estas son las regiones dentro de la región endémica. Si tú vas a Estados Unidos y podrían pensar que cualquier parte es igual, pero no, hay otras regiones en donde nosotros no pensamos mucho, ni siquiera en las regiones donde hay, y uno piensa que en los otros sitios de Colombia, ahí están los rojos, Santander, Arauca, Caquetá, norte de Santander, la Sierra Nevada es donde hay Chagas y en los otros sitios no. Pero fíjense, ya les conté el caso de Antioquia y ese caso fue muy interesante, fueron 11 personas que se infectaron. Esta es una forma de transmisión muy interesante, que es la transmisión oral, es muy frecuente cuando hay brotes epidémicos. Y el título de esta publicación de Biomédica no me gustó mucho, yo no se los hubiera aceptado. Probable brote de transmisión oral. No fue un probable brote, fue un brote. Todos tenían tripomastigotes metacíclicos circulando en sangre. Lo que es probable es la transmisión oral, que ocurre en una o dos más personas, siempre es transmisión oral. Un yo tuve que llegar hasta allá. Este es el corregimiento Bocas del Atrato en Turbo, Antioquia, y acá fue donde se presentaron los casos de Chagas. Los que le di fueron a cuarto nivel en Medellín y no se pudo hacer el diagnóstico, pero esto es bastante común y pasa en todos lados. Acá estoy yo, esto no hace parte de la publicación, pero bueno, lo coloqué en la misma plantilla educando a los médicos de Turbo, eso me tocó hacer en lo de Turbo y en apartado, sobre cómo podíamos evitar o cómo podíamos tratar estos pacientes y evitar que se complicaran porque hacen miocarditis aguda, hacen bloqueo auriculoventricular de tercer grado, hacen derrame pericárdico. Y a nosotros nos pasó algo muy similar. Fíjense que no solamente se nos pasa en Antioquia, esto es una serie de casos muy interesantes sobre enfermedad de Chagas. Esto pasó en Santander hace aproximadamente 13 años se hizo este estudio. Uno de los internistas que se graduó allá, Uriel Suárez, probablemente lo conocen, él fue parte cuando era estudiante de medicina de ese estudio, y el doctor Mantilla, que es patólogo, y es muy interesante porque muestran casos que se llevaron de síndrome febril, que se llevaron a autopsia, que murieron y que tenían diagnóstico y los pacientes, ninguno tenía el diagnóstico de Chagas y tenían y la biopsia post-mortem mostró que estos pacientes eran que tenían algunos Chagas agudos, eran tratables y simplemente no lo pensamos. Y esto fue en Santa, que uno se pregunta, y miren, diagnósticos como hantavirus o toxoplasmosis fueron hechos y lo que los pacientes realmente tenían era falla, miocarditis por falla. A veces es difícil de creer hasta que lo ves. Hace muy poco, bueno, hace muy poco no, hace como 6 o 7 años, hicimos un estudio muy interesante en donde necesitamos pacientes en fase indeterminada de la enfermedad. Y mi equipo de investigación los buscaba porque estos no llegan a consulta, estos hay que buscarlos. Es que fuimos a varias veredas de Santander, también fuimos a norte de Santander, fuimos a Tibú, a Yopal, y fíjate que salí al hospital de Mogotes, pusimos un letrero en donde se dice se toman signos vitales y se hace algunos exámenes adicionales, y de los 76 pacientes, personas que cinta, o sea, 66% tenían enfermedad o salieron una prueba rápida de Chagas que después confirmamos
y de ese un 46% en el electro ya tenían signos de que la enfermedad avanzaba y bueno, descubrimos que un porcentaje ya tenían inclusive alteración de la función sistólica y la mayoría eran completamente asintomáticos. En Yopal también estuvimos y fue una cosa similar, 58% de los pacientes tenían enfermedad y eso era bastante interesante. Eso no lo esperábamos 10, 20% de pacientes positivos, así que este problema es real, este problema está ocurriendo ahora, tenemos pacientes y probablemente cuando lleguen con cardiopatía no los pensemos y hay cosas como identificarlo, así que les voy a explicar un poquito sobre eso. Eh, entonces lo importante y por qué me interesa también es porque no los diagnosticamos y hay mucho que enseñar, en nosotros aprender y otros entender que puede haber Chagas en cualquier parte de Colombia. Y sobre todo porque esta es una enfermedad única que sabemos muy poco. Es una enfermedad infecciosa que es transmitida por un vector, normalmente el Rhodnius prolipsus o tretoma inmediata en Colombia, que se domicilia y puede ser de forma transfusional o por transmisión oral, como les conté. Pero eso es lo más interesante. Después de una fase aguda, que asintomática, se desarrolla décadas después el compromiso orgánico. Yo he visto pacientes hasta 5 o 6 décadas después de la teórica primo-infección o cuando estuvieron expuestos a la enfermedad. Esto es otra cosa que llama mucho la atención. Solo el 30%, o sea, de los pacientes que están asintomáticos desarrollan la forma terminal de la enfermedad y un 30% cursan asintomáticos toda su vida y se mueren de otra cosa, no de Chagas. Y la mayoría de los que tienen cardiopatía ni siquiera se enteraron, no tuvieron llaga o cicatriz, que es lo que piensan mucho, y ni siquiera estuvieron sintomáticos cuando le dio la enfermedad o simplemente no se acuerdan. Así que es una enfermedad muy enigmática, con un curso totalmente diferente y que nos enseña mucho de enfermedades infecciosas que pueden dar hoy y que pueden manifestarse alteraciones cardiovasculares 30 o 40 años después. Así que, por ejemplo, si queremos aprender algo de Chagas y lo que podría pasar en COVID, no lo sabemos en unos años, pero tenemos modelos de infecciones que pueden ocurrir mucho tiempo antes y destaparse mucho tiempo. Y finalmente, porque es un fascinante modelo de fisiopatológico de miocardiopatía. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo tenía bueno, había muchos que tenían esta teoría de cómo la insuficiencia cardíaca podía llevar a pacientes a resistencia a la insulina y finalmente a diabetes. Y lo veíamos en estudios prospectivos como esto pasaba de forma sistemática. Pero el problema es que estos pacientes podían ya tener resistencia a la insulina basal y pensamos que necesitamos un modelo de enfermedad que no fuera infeccioso, que no fuera metabólico, perdón, sino infeccioso, y uno clásico modelo era la enfermedad de Chagas, que daba en pacientes relativamente de menos edad que los pacientes que veíamos, que eran pacientes que tenían muy buena capacidad física previa porque pues vivían de su actividad física creíamos que este era un modelo adecuado. Hicimos este estudio utilizando el modelo metabólico, el modelo infeccioso de enfermedad de Chagas para encontrar si había un incremento o no de la probabilidad de hacer diabetes en pacientes que previamente eran bastante sanos, que teóricamente no debían tener resistencia a la insulina. Lo que encontramos fue muy interesante y encontramos que los pacientes que con Chagas, pero que tenían deterioro de la función sistólica, o sea, que tenían falla cardíaca, cuadriplicaban el riesgo de tener resistencia a la insulina versus los chagásicos que estaban en fase indeterminada y que no tenían compromiso del corazón, a pesar del ajuste por múltiples confundidores. El más importante, la edad, obviamente eran más jóvenes los que no tenían la cardiopatía tratada, pero encontramos que había una relación directa. Sí, eso más que lo que nos demuestra es que tenemos un modelo fascinante de enfermedad que no hemos entendido del todo, pero que en muchas cosas, no solo en Chagas, sino en general en cualquier tipo de cardiopatía. Y bueno, porque es una forma familiar, como lo dijo, de cardiomiopatía. Y les voy a mostrar lo único y especial que es la enfermedad de Chagas. Primero,
es mucho más agresiva que otras formas de enfermedad cardíaca. Este es un estudio muy interesante de un seguimiento de más de 40 años de una corte en Brasil, en donde siguieron muchos pacientes en una clínica de insuficiencia cardíaca o que tenían enfermedad de Chagas con cardiopatía hipertensiva, idiopática, tenían mucha más mortalidad, o sea, se morían mucho más que los demás. Fíjense que casi que el 80% estaba muerto en el seguimiento a casi 108 meses. Había mucha mortalidad peor y menos, tenía una menor respuesta al tratamiento que otros tipos de cardiomiopatía. ¿Sí? A los 24 meses, 60% de los pacientes chagásicos habían dejado de existir. Y eso nos lo mostraron otras series que compararon Chagas contra isquémicos, contra idiopáticos o contra hipertensivos, y en general Chagas se asociaba a mayor mortalidad. ¿Cuál era el problema de estas series? Eran series retrospectivas y los pacientes chagásicos tienen menos acceso al sistema de salud y también menos medicación. Así que este artículo lo publicamos, se publicó con el grupo de dos estudios, el Paradigm y el Atmosphere, y tuvimos la idea de coger pacientes chagásicos en este estudio y mirar cómo les iba. Y fíjense una cosa interesante, a pesar de que tenían mejor clase funcional y que la edad era casi 7 años menor que los isquémicos, eran mucho más jóvenes que los isquémicos, eran mucho más jóvenes que otros diferentes a pacientes isquémicos, tenían menos comorbilidad, tenían menos hipertensión, tenían mucho, pero mucho menos diabetes y tenían mucho menos eventos coronarios previos. Estos pacientes, que son los rojos, los chagásicos, tenían mucha más mortalidad y hospitalizaciones en el corto y mediano plazo que los pacientes que eran isquémicos o que tenían otro etiología. Los chagásicos, en un estudio en donde estaban equilibrados por tratamiento y eran casi iguales básicamente, el tratamiento en una rama u otra, estos pacientes tenían un desenlace o la cardiomiopatía cursaba por una vía totalmente diferente. Así que es diferente a otras cardiopatías, definitivamente. Esto cuando escribimos el statement de American Heart, cuando escribimos el statement de American Heart, nos centramos mucho en hacer las características diferenciales de esta enfermedad y encontrar alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones miocárdicas. Esta gráfica nos demoramos casi un día en hacerla en New Orleans, pero era la base de lo que queríamos mostrar, que era bastante diferencial. Había alteraciones del ritmo, alteraciones intrínsecas miocárdicas, aneurismas y sobre todo una producción interesante y mayor de tromboembolismo, empezando por la historia natural de la enfermedad. Esto no es falla cardíaca preservada o disminuida, es todo un continuum en donde los pacientes tienen una alteración específica en un segmento del corazón y van progresando de forma en el tiempo, alteraciones estructurales de forma indeterminada. Ya les dije, un 70% no desarrollan la enfermedad, después empiezan con alteraciones electrocardiográficas y finalmente empiezan la cardiomiopatía en forma con la dilatación del ventrículo izquierdo. Así que esto, en la proyección gráfica, hemos encontrado el tiempo en donde el estadio B tiene básicamente la misma función sistólica y cardiograma normal no sea fácilmente detectado, y en estos pacientes ven fibrosis en el ápex y en la resonancia se encuentra fibrosis en el segmento sintomáticos con insuficiencia cardíaca, aún con buena función sistólica, y finalmente hacen trastornos cementarios clásicos con el famoso aneurisma apical y el basal inferolateral. Así que las alteraciones miocárdicas son muy claves y encontramos también desde muy temprano fibrosis del sistema de conducción, más acá ven la pieza patológica, el clásico aneurisma apical y el basal, que es mucho más difícil de ver, pero está ahí. Las alteraciones electrocardiográficas son frecuentes y son iniciales y son muy características. Si tú vives en Santander o vives en Colombia, si eres americano, tienes bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterior superior izquierdo más bloqueo de rama derecha. Esas fueron las que encontramos en un metaanálisis que también Fundación Cardiovascular hace aproximadamente 4 o 5 años. La probabilidad de tener enfermedad de Chagas realmente es muy alta. Otra cosa son la presencia de ismas, y este es en el
el statement también de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. También tuve la posibilidad de participar en ese statement y todos aportamos casos muy interesantes tratando de mostrar cómo era bastante diferente la enfermedad de Chagas y el aneurisma apical es muy clásico de esta enfermedad que puede ser tan sutil como este, que es un aneurisma en guante. Esto puede ser pasado desapercibido de acuerdo a cómo coloques la mano en el ecocardiograma y si no lo estás sospechando. Yo me he sorprendido también que si no tengo la sospecha, a veces no lo veo, sino hasta el final de eco, cuando me centro en el apex y veo ahí como la muestra y digo, acá hay algo raro, o tengo la sospecha de que el paciente tiene enfermedad de Chagas, es mucho más fácil de ver cuando haces técnicas de strain, como el descargar un aneurisma, que fíjense cómo en el bidimensional es tan claro, pero claramente en el strain hay una alteración en esos segmentos apicales, como el aneurisma que es muy flagrante, como este, donde hay un compromiso extenso del apex que es imposible de pasar. En el strain hay una gran destrucción y una gran fibrosis, obviamente vista por una torsión menos importante de todos los segmentos apicales, inclusive algunos otros segmentos. Pero hay otro aneurisma, y esto es en nuestra experiencia, en nuestro centro, que vemos más y que es mucho más grave por sus implicaciones en arritmias, que es el aneurisma basal inferolateral. Y este es muy clásico, también se puede pasar por alto. Este es muy fácil de ver, sin embargo hay algunos que apenas muestran una pequeña remodelación, pero tienen un buen engrosamiento del ventrículo y uno con el tiempo empieza a identificar esos aneurismas mucho más fácilmente. Acá, por ejemplo, en un 3 es claro esta zona inferobasal que no tiene movimiento y que está fibrótica y que también es muy identificable rápido en el bullseye, en el ojo de Wade del strain longitudinal, donde ves una zona que básicamente tiene inclusive strain positivo y que claramente no tiene la misma deformación que los demás segmentos. Este es un aneurisma en otro paciente mucho más claro, en donde casi que hay un adelgazamiento total del segmento basal de la pared inferolateral, y esto es súper importante porque acá se originan siempre las arritmias, y la cardiopatía chagásica es una cardiopatía muy arritmogénica, también acá identificable por la técnica de strain. Otra cosa antes que uno encuentra de este aneurisma relacionada con el aneurisma es que produce un thickening, un jalonamiento del velo posterior. Pacientes es muy frecuente en la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es muy excéntrica, normalmente iría hacia la pared libre secundaria al jalonamiento por aneurisma del velo posterior. Es muy severa. Y bueno, a veces la reparamos, aunque nuestra experiencia no ha sido bien buena con el cambio de válvula mitral. Y estamos buscando técnicas primero para remover el aneurisma y segundo para evitar que esa insuficiencia o para disminuir el impacto de la insuficiencia mitral en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que a estos pacientes les va peor, como les dije, y esta es una insuficiencia muy clásica que encontramos en los pacientes chagásicos. Las alteraciones del ritmo también las consignamos en el Statement de American Heart, de tanto bravo como taquiarritmias, díganme cualquiera. Y este es un estudio muy interesante del doctor Jorge en Brasil, que compara chagásicos con no chagásicos, díganme cualquiera, y los pacientes chagásicos tienen mucho más, tanto extrasístoles ventriculares como fibrilación atrial, como taquicardia ventricular, como arritmias como de cualquier tipo, de cualquier grado, auriculoextrasístoles. Terminan primero en marcapasos sin diagnóstico. He tenido muchos pacientes acá que uno los ve, tienen un marcapasos, etiología indeterminada, y cuando tienen que tener enfermedad de Chagas y básicamente no se hace el diagnóstico. Y otra cosa interesante es que cuando les colocas cardiodesfibriladores, los chagásicos hacen muchas más arritmias, hacen más descargas, mucho más frecuentemente descargas, primeros choques, y una probabilidad mucho mayor de arritmia ventricular maligna. Así que es muy superior la probabilidad. Cardias ventriculares es mucho mayor. Finalmente, el tromboembolismo, y el tromboembolismo es muy, muy interesante porque es muy frecuente. La enfermedad de Chagas tiene alto riesgo de embolía sistémica y de formación de aneurismas en el apex del ventrículo izquierdo.
Y este es un estudio de Cardoso que compara cardiomiopatía chagásica con otro tipo de cardiomiopatías. Se encuentra que los chagásicos mucho más riesgo de hacer eventos embólicos cerebrales. Esta es una publicación que hicimos hace poco, en donde recogimos varios estudios, un metaanálisis, una revisión sistemática, donde al final pudimos analizar 9 estudios, un inicial de casi 200, en donde encontramos que hay algunas alteraciones intrínsecas que no tienen solamente que ver con el aneurisma apical, que produce trombogénesis en pacientes con la enfermedad de Chagas, donde hay fragmentos de protombina que están aumentados. El IPAI-1 también es muy clásicamente aumentado y hay alteraciones plaquetarias intrínsecas. Lo más interesante es que estas alteraciones en algunos de esos estudios, 2 o 3, en los que se colocó benidazol, retrocedía, colocaba el benidazol y básicamente desaparece. Este es otro estudio muy interesante que no ha sido publicado, estamos en proceso de publicación actualmente, y es una revisión de nuestras clínicas de anticoagulación con cardiopatía chagásica o no, en los que estaban anticoagulados, y los de cardiomiopatía tenían una tasa de eventos embólicos a un año casi del 18%, lo cual es absolutamente fuera de proporción y negativo cuando se compara con los no chagásicos. A pesar de estar anticoagulados, hacían muchos eventos cerebrovasculares y embólicos periféricos, lo cual simplemente es brutal. Y esto obviamente no solamente se puede explicar por el aneurisma apical y por la presencia de fibrilación atrial, también tenían los otros pacientes de otro tipo de cardiomiopatía, sino probablemente y es por efectos o por factores intrínsecos de coagulación. Así que eso también es único y fascinante en la enfermedad de Chagas. Entonces ya lo pueden ver, es una enfermedad fascinante. ¿Qué nos falta por saber? Hay muchas cosas que no entendemos, y es por qué los pacientes desarrollan la enfermedad y un 70% no desarrollan absolutamente ninguna enfermedad, y cuál es el comportamiento diferencial de los biomarcadores en la enfermedad de Chagas, y si pueden estar aumentados o tienen un comportamiento diferencial con otros tipos de enfermedades. Esto es un estudio que también hicimos utilizando varios tipos de biomarcadores, inclusive biomarcadores inflamatorios como el ST2. El ST2 es brutal, es muy interesante, es un marcador buscado de insuficiencia cardíaca, no fue encontrado al azar, pero también los convencionales, troponina T de alta sensibilidad, galactina, que es un marcador de fibrosis, y encontramos que ONP y troponina T, los que hacemos, se encontraban aumentados o todos los estadios de enfermedad de Chagas de forma significativa. Lo mismo pasaba en una cantidad menor, así que nuestra probabilidad de identificar pacientes en fase temprana o que iban a progresar era relativamente alta. Otra cosa es que no sabemos quién va a desarrollar la enfermedad y quién se mueve de un estadio A a un estadio B, aunque la fibrosis, sobre todo la basal inferolateral, es clásica y es el sello característico. A veces no es posible verlo en un eco. Estos estadios B en nuestro estudio tenían 60% de función sistólica y los identificaban por alteraciones electrocardiográficas, pero aún los de fase terminada, un 10% en un estudio mostraban que tenían fibrosis a pesar de tener un electro normal y un ecocardiograma, el normal, el estándar, aparentemente normal. En este estadio vimos, en este estudio que publicamos Radiography, vimos pacientes estadio A, B, C y D, y queríamos comparar sobre todo los que dio A al B directamente, y encontramos que el strain longitudinal podía encontrar estos pacientes y estaba alterado desde el principio, aún en pacientes que tenían una función sistólica conservada, pero ya tenían signos o estigmas de cardiopatía chagásica. La alteración del llenado transmitral también era evidente, una disminución de la onda de llenado transmitral, la índice de masa miocárdica aumentado y finalmente desde el principio NT-proBNP incrementado. Estos pacientes elevaban biomarcadores de tener una enfermedad cardiovascular manifiesta, así que teóricamente, y estamos tratando de trabajar en eso, es un marcador precoz de daño, del daño del ventrículo ilíaco, y podrían ayudarnos a saber cuáles de esos pacientes van a hacer progresión o no en el tiempo. 70% no hacen progresión. Y el valor predictivo negativo del espíritu urinal es un valor predictivo negativo, es casi 93%. Si tienes un strain superior a 20,
en valores absolutos. Así que eso es bien interesante. El valor diferencial del biomarcador en Chagas creemos que es diferente, pero cómo diferenciarlo de otros tipos de cardiomiopatía. Bueno, eso es interesante. Lo que sí sabemos es que es pronóstico. Y fíjense cómo haciendo dos marcadores, NT-proBNP, solamente más ST2, que no está disponible en Colombia, pero entonces troponinas de alta sensibilidad. Si, por ejemplo, tenías pacientes que tuvieran NT-proBNP de más de 1000 y troponinas de alta sensibilidad de más de 15 nanogramos por mililitro, esos pacientes tenían alto riesgo de mortalidad, en nuestro casi un 60% versus no mortalidad si los dos biomarcadores estaban más bajos que eso. Y eso podía darnos dentro de los pacientes que tenían cardiomiopatías totalmente diferentes de riesgo de pacientes que debían ser seguidos estrictamente y estar pendientes de los signos de alarma versus pacientes que tenían un comportamiento mucho más benigno en el biomarcador. Son pronósticos en pacientes chagásicos. Y al final del día sigue siendo una enfermedad infecciosa muy interesante. Y este otro estudio que hicimos buscando parasitemia en estos pacientes y viendo cuál era la relación de la presencia del parásito en bajas cantidades, en altas cantidades, o cuando no se detectaba y el daño miocárdico. Y encontramos algo que yo no esperaba, que no esperábamos en nuestro grupo, pero que vimos que era coherente con otros estudios, y es que los pacientes que tenían baja parasitemia, están acá los rojos en esta tabla, tenían más desenlaces adversos, más mortalidad y más hospitalizaciones que los pacientes que tenían alta parasitemia o la parasitemia era indetectable. Y cuando comparamos esta parasitemia con la fracción de lesión de menos del 40%, los que tenían baja parasitemia tenían peor fracción de lesión que los que tenían alta parasitemia y además tenían peores biomarcadores. Y esto es bien interesante porque creemos que más que el parásito es el trigger o el desencadenante, la reacción inmunológica y el aclaramiento del parásito, que es una respuesta que puede ser una respuesta adecuada para la infección, podría ser la respuesta al daño miocárdico mucho más severo, aun cuando aclares el parásito, el aclaramiento del parásito tendría su precio. Y aún el tratamiento podría ser diferencial. Fíjense esto interesante. Sacubitril/valsartán mostró que en pacientes con cualquier tipo de cardiomiopatía había una disminución de la mortalidad del 21%, pero en chagásicos esta disminución de la mortalidad fue el 50%. Obviamente el intervalo de confianza casi que se sale del papel porque eran pocos pacientes, pero es como hipótesis o como formulador de hipótesis, es un dato muy interesante y por eso después de muchas luchas se nos autorizó hace algún tiempo, hace ya 2 años, el estudio Parachute, que en este momento está ongoing. Se está trabajando y es la comparación entre sacubitril/valsartán y enalapril en pacientes con cardiomiopatía chacásica con baja función sistólica para ver realmente si hay un comportamiento diferencial y no solamente la intervención de medicación, queremos evaluar mucho más profundo la cardiomiopatía con Holter, con ecocardiogramas que hacen parte de este estudio. Vamos a tener respuestas interesantes. Y finalmente, bueno, ya estas son mis 5 últimas diapositivas. Ha sido un viaje alucinante, ¿no? Y desde la cascada de Juan Curí hace bastante tiempo yo no sabía que lo que me iba a encontrar en una enfermedad que no conocía muy bien. Había visto algunos casos donde me formé en la Javeriana, pero creí que iba a haber uno o dos cada año o algo así, y no, uno o dos diarios, son muchos más, a veces veo 4 o 5, y nuevos pacientes veo 1 por semana o 2 por semana. Con cardiopatía yo veo pacientes muy avanzados, así que es dramático lo que estamos viendo, porque estamos viendo pacientes que nunca imaginamos. Yo nunca pensé trabajar con modelos animales y terminamos trabajando buscando algunas respuestas. Estos son ratas Wistar, en donde estaban buscando derrame pericárdico y además algunos modelos de infección. Por ejemplo, combinamos en la fase aguda bendinazol y posaconazol, que son los verdes, y nos fue muy bien en el aclaramiento del parásito en fase aguda. Eso porque teníamos muchos pacientes en fase aguda y creíamos que podían, y algunos se morían en la transmisión oral, la mortalidad es 15%, y a veces no teníamos alternativas, solo el bendinazol, el Nifortimox, y la combinación con posaconazol era bastante efectiva en la fase aguda. En la fase crónica no sirve, pero hay un estudio también que publicó el doctor Murillo, en donde yo participé, que se llama Stop Chagas,
pero en la fase aguda podría ser bastante diferencial. Y encontramos que había menos compromiso miocardiopatía de estas radicales en el corazón y en el músculo cuando utilizas modelos combinados, porque haces cosas que no sabías que ibas a hacer. Por ejemplo, yo no sabía que iba a terminar trasplantando. Llevamos 55 pacientes trasplantados de Chagas en los últimos 12 años y hace poco publicamos nuestra experiencia. Realmente no sabíamos qué hacer con esos pacientes, pero se estaban muriendo, así que los trasplantamos y nos dimos cuenta que hacer un protocolo convencional, sin PCR, algunos les dábamos solo no, tenían la misma tasa de supervivencia de otras cortes en el mundo, pero lo interesante es que tenía mejor supervivencia que otras cortes nuestras o que otro comparador como isquémicos o valvulares, que no les iba tan bien como los chagásicos. Así que a pesar de ser una enfermedad infecciosa que inmunosuprimías, los pacientes tenían una mortalidad. Y bueno, al final terminé viajando, me tocó ir a Turbo. Acá esto fue un viaje de Medellín a Carepa, Carepa apartado a Turbo, y ahí nos montamos una lancha. Y ahí sí creí que hasta ahí llegaba el artista y que nos hundíamos porque el oleaje era muy fuerte para llegar a este sitio en donde encontramos algunos casos del brote que les comenté. Esto es en Paz de Ariporo, el brote en un pozo petrolero en el Pozo Azor, donde fueron 42, 43 pacientes. Los cardiólogos rara vez tenemos oportunidad de hacer trabajo de campo, pero esta enfermedad es más fascinante y vamos con el Instituto Nacional de Salud a educar médicos sobre la detección temprana y sobre el tratamiento. Y esto fue una cosa increíble en este viaje en Paz de Ariporo. Eso es comiendo mamona o carne a la llanera, y encontramos en el sitio donde en el restaurante donde se produjo esa infección de 33 pacientes, dijimos, hasta los del restaurante habían adquirido la infección, y eso fue bien interesante. Así que el secreto de una vida exitosa es encontrar cuál es tu destino y entonces perseguirlo. El mío es Chagas. Puede ser diferente, pero que tenga que ver con lo que hacemos, tenga que ver con algo que podemos aportar, porque al final del día la enfermedad de Chagas va a desaparecer como modelo infeccioso, como modelo de compromiso cardíaco en el mundo, porque cada vez más estamos interviniendo en la enfermedad vectorial. Pero cuando no tengamos pacientes, ¿sí? Vamos a perder un fascinante modelo que nos podría enseñar mucho más que sobre cardiopatía chagásica, como sobre enfermedad cardiovascular y sobre el compromiso infeccioso a largo plazo. Y eso es un compromiso, poder tener esas respuestas antes que el número de pacientes disminuya tan dramáticamente que solamente veamos la forma de brotes esporádicos de transmisión oral. Yo les doy las gracias y bueno, quedo muy atento a sus preguntas si tienen alguna. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Es un éxito para lo que es la enfermedad de Chagas. Ya hay preguntas en el chat, entonces yo voy a dejar las mías para despuesito. El doctor Juan Carlos puede activar su micrófono en cualquier momento. Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirnos este espacio para discutir un tema que, como el doctor decía, pues muchas personas consideran poco común, pero que a partir de los brotes y de las diferentes investigaciones como las que el doctor aporta, hemos ido aprendiendo mucho. Yo tenía varias preguntas con respecto a esta enfermedad porque una de las interconsultas frecuentes que tenemos es cuando los pacientes van a donar sangre y dentro de los tamizajes que se realizan aparece una prueba de Chagas positiva en un paciente totalmente asintomático. ¿Cómo debería ser el abordaje de este tipo de pacientes desde el punto de vista diagnóstico? ¿Qué estudios deberíamos pedir? ¿Un electrocardiograma sería suficiente o deberíamos hacer un Holter o también una endoscopia, un trago con vario o hacer, también un ecocardiograma? ¿Qué tanto debiésemos esmerarnos en este paciente asintomático que por X o Y razón pueda donar sangre y aparece una prueba de Chagas positiva? Oh, esa es una pregunta. Les iba a compartir acá. Stop to share. Les iba a compartir acá. Hace el año pasado, bueno, un poquito más del año pasado, hicimos un roadmap y una vía en donde tratáramos de guiar, no solamente yo, hay mucha más gente que yo, pero muchísimo más que yo, sobre todos los aspectos de la enfermedad. Y uno de los importantes es cuál es hacer el abordaje al paciente. Eso lo colocamos en un roadmap, porque se lo voy a contar.
de cuáles eran, de qué hacer cuando encontrabas un paciente y de cuál podría ser el abordaje del cardiólogo. Y vamos a ver si la puedo compartir. Ahí la están viendo, creo. ¿Cierto que sí? To share, pero no. Entonces, en ese abordaje, básicamente lo que nosotros empezamos, vamos a verla así, porque cuando la grande me sale la otra, es si tienes la serología positiva para enfermedad de Chagas. Sí, pero déjalo así, porque lo agrando y se ve. Vas a cuidado primario y haces un examen físico. El examen físico es súper importante, encontrando o descartando signos de falla. Un electrocardiograma es lo mínimo que debes hacer. Si el paciente tiene un electrocardiograma normal, el electrocardiograma tiene una sensibilidad muy alta, su especificidad no es muy buena, pero su sensibilidad es muy alta y casi que te descarta cardiomiopatía. También colocamos opcional la radiografía de tórax, que es para descartar cardiomegalia, y si es posible un ecocardiograma. Pero el mínimo es un electrocardiograma. Si el electrocardiograma aconsejábamos seguimiento anual electrocardiográfico hasta que cambiara, y si el electrocardiograma es anormal, el paciente debe ser visto en un centro de mayor complejidad con un ecocardiograma, un Holter de 24 horas. Algunos recomiendan, eso es muy de los argentinos, a ellos les pasó, se lo pudimos quitar de ahí, un ecoestrés para estos pacientes, aunque los hallazgos son bastante inespecíficos, pero en general con un electrocardiograma basal casi que descartas que la enfermedad esté progresando. Una cosa muy importante que se nos pasa por alto también muchas veces es hacer el screening a la familia. Quiero decir, una de las formas de transmisión más importantes es la transmisión vertical de madre a hijo. Esto pasa en países donde no hay transmisión vectorial. En Estados Unidos hay 300.000 personas viviendo con la enfermedad de Chagas, y en Europa casi 60.000. Y el screening, sobre todo en mujeres en edad fértil, es súper importante. Así que si el que le sale la prueba positiva es mujer, muy probablemente requiera tratamiento antiparasitario. Y es súper importante screenearlo, buscar contactos en la familia, porque si tú tienes esa enfermedad de Chagas y no es de transmisión oral, probablemente tengas familiares que hayan vivido en los mismos sitios. Si la transmisión es vectorial de enfermedad, súper importante hacer eso. Pero un electrocardiograma basal en la mayoría de los casos para saber si el paciente ya está progresando a cardiopatía o no. ¿Tenías otra pregunta, me dijiste? Sí. Cuando ustedes hablan de parasitemia, ¿cómo miden esa parasitemia y en qué momento la miden? Con PCR cuantitativa. Esto fue un estudio que hicimos, el de biochagas. Nuestro grupo de investigación hace normalmente estudios pequeños para demostrar algo. Home Chagas, por ejemplo, era resistencia a la insulina y no tenía nada que ver con Chagas. Todos eran chagásicos. Unos con falla cardíaca y otros sin falla cardíaca. O sea, era un estudio sobre insuficiencia cardíaca. Pero en uno de esos estudios en biochagas, que hicimos hace como 6 o 7 años, nos sobró unos fondos y yo quería hacer parasitemia. En la UIS hace parasitemia. En la UIS tiene un laboratorio molecular muy, muy bueno. Y yo he trabajado con ellos en Chagas en los últimos 12 años, y ellos hacían carga parasitaria con PCR cuantitativa, como cuando cuantificas carga viral en VIH. Es exactamente lo mismo. Ellos establecen sus puntos de corte y dividimos eso en terciles, donde tienes alta carga, carga intermedia o baja, o básicamente no tienes carga viral. El 30% no encontramos carga parasitaria, no tenían parásitos, un 30%, un 70% sí, y ninguno había sido tratado. O sea que algunos simplemente aclaran totalmente el parásito, pero el parásito siempre sigue ahí y es el trigger. Entonces lo hicimos con PCR cuantitativo. Y finalmente, ¿cómo se les ocurrió utilizar posaconazol, un antifúngico, frente a un parásito? ¿Qué los llevó a esa conclusión? Habíamos hecho un estudio, bueno, hay estudios previos hace 15 años o 20 años que mostraba que el posaconazol tiene
actividad antiparasitaria contra el tripanosoma. Y de hecho yo participé en un estudio en Stop Chagas que se publicó en JAC hace aproximadamente 4 años, del doctor Carlos Murillo, que mostraba que había, al inicio bajaba el parásito, pero no mucho, y que no tenía ninguna ventaja sobre el esquema de venidazol solo. Pero ese inicio de la actividad antiparasitaria a mí me interesaba porque en Chagas agudo lo importante es la actividad inicial, y lo utilizamos con esos modelos previos que nos mostraban que había actividad contra el parásito, pero que no se prolongaba en el tiempo, como una sinergia, porque un 20% de los pacientes son resistentes a la terapia antitripanomicida y eso es complejo porque son los que más se asocian a mortalidad. Y encontramos que había una reducción, un aclaramiento mucho más rápido del parásito de forma aguda. Pero ya había modelos previos establecidos de tratamiento con posaconazol. Y la última, y me disculpas tantas preguntas, los pacientes, No te preocupes. como describí en el primer caso de un paciente asintomático, ¿esos pacientes sí se tratan o no se tratan? ¿Y con qué? Oh, es una excelente pregunta. Nuevamente les voy a compartir la hoja de ruta. La hoja de ruta se las recomiendo mucho porque es mucho más que sobre cardiomiopatía, del consenso sobre la enfermedad, cómo tratar, dónde tratar. Y espérense, les comparto. Acá está. Y fíjense una cosa importante, esta fue la pirámide que hicimos, no sé si se ve muy bien. El problema es que cuando lo aumento me sale esta presentación que no me debería salir. Fin de la presentación. En general, tenemos pacientes que con el tratamiento pueden primero la transmisión vertical ser reducida totalmente. En Benefit no se encontró ningún beneficio con el tratamiento. Benefit fue el gran estudio que se hizo para saber si el tratamiento tenía beneficio. Acá ahora sí se va a ver. La presentación, esta es la pirámide que hicimos en el roadmap de la World Heart Federation, y es que hay pacientes que se benefician, y son los que tienen una forma aguda o tienen parásitos circulando, claro que hay que tratarlos. En reactivaciones, en pacientes VIH y trasplante, porque no era tan fácil de conseguir, y realmente no fue esto para brasileños y otros es herejía, ¿no? Ellos piensan que hay que hacer pretratamiento, para nosotros nos va realmente igual. Chagas congénito, pacientes jóvenes porque tienen poca toxicidad y realmente se disminuye mucho la parasitemia, y hay algunos estudios como de RASI que muestran una disminución de la progresión. Para mí realmente son estudios que no son tan claros y que no son definitivos, pero bueno, digamos que utilizando la de Pambelé, mejor ser rico que pobre, no tener parásitos parecería mejor que tener parásitos. Y los del diagnóstico por screening que tienen menos de 50 años. Entonces eso es lo que aceptamos, no todos lo aceptamos, pero bueno, estos son consensos. ¿En dónde no ofrecer terapia? En pacientes de más de 50 años que tengan formas avanzadas de la enfermedad cardiovascular, o en individuos con indicaciones en la medicación, y en los que tienen cardiopatía leve o tienen entre 50 y 60 años. No sabemos si probablemente necesitamos estudios que nos digan si la terapia debe ser aplicada. Y en general, toda mujer en edad reproductiva debe ser tratada porque la disminución de transmisión vertical casi es el 100%, y es súper importante evitar que haya otros pacientes con enfermedad de Chagas, y eso podría evitarse haciendo tratamiento temprano. Son vendidas solo y Furtimox, hay que llenar la ficha epidemiológica, pero se entregan gratis por el Instituto Nacional de Salud. Aló, aló, buenos días. Sí, ¿cómo está? Doctor Echeverría, muchísimas gracias por Buenos su charla. días. Mi nombre es Santiago, yo soy compañero de Karen. Le quería hacer una pregunta a la luz de la información que usted nos mostró. La pregunta sería la siguiente, y es si usted considera que en Colombia debería ser rutinaria la tamización para Chagas en todo
independiente de la zona geográfica en la que nos encontremos. La primera pregunta y la segunda es si es circular de origen incierto o idiopático. Gracias. La segunda no te la entendí. Bueno, te contesto la primera mientras me vuelve a hacer la segunda o me la escribes. Se entrecortó. Karen tampoco la entendió. Y la primera pregunta es sí. Acá no entra un paciente en que no le hagamos Chagas aún si tiene enfermedad isquémica, pero lo aprendimos rudamente con el tiempo en los últimos tiempos y nos sorprendemos de cuántos pacientes tienen enfermedad isquémica, pero también son chagásicos. Así que sí lo hacemos y yo creo que en Colombia debería ser absolutamente obligatorio. Es un examen que cuesta 20 o 30 mil pesos versus resonancias que hacemos a veces o que hacemos mucho en cardiomiopatías idiopáticas o cateterismo inclusive para buscar la causa versus una serología para Chagas. Desde mi punto de vista, la serología es obligatoria en estos pacientes. Y en bloqueo auriculoventricular idiopático es probable, es lo primero que pasa en algunos neonatos, no es tan frecuente, a veces no tienen ningún síntoma. Creo que el lupus sigue siendo la forma más frecuente de bloqueo auriculoventricular y materno en niños, pero yo claramente en un niño en zona endémica, y eso es Colombia, con un bloqueo idiopático haría una serología para Chagas a la madre, inclusive antes que al niño, y al niño también. Eso sí no lo tenemos en ningún algoritmo, pero suena bastante lógico y es un examen muy económico que debe ser parte del tratamiento y del tamizaje de cualquier paciente con cardiomiopatía en Colombia. Quiero decir, si hay 300.000 personas en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes tienen a Karen en Santander. ¿Cómo saben que Karen no tiene cardiomiopatía chagásica? Yo no quiera, pero quiero decir, tienen personas de acá, muchos de mis alumnos o de las personas que trataron conmigo trabajan en Medellín y muchas personas viven allá. Es una ciudad cosmopolita y muchos pacientes, muchas personas deben tener la enfermedad y no nos estamos dando cuenta. Así que si no lo pensamos, en Colombia decía ser obligatorio para cualquier paciente con cardiomiopatía. Y para mí, voy más allá y te subo la apuesta, debería ser obligatoria en pacientes en edad fértil. Que están embarazadas, perdón. Más que en edad fértil. En edad fértil me matan. Pero debería ser parte del tamizaje prenatal de las pacientes, de las personas en Colombia. Doctor Santiago, tiene la mano arriba. ¿Tiene otra pregunta o es incidental? Hay otra pregunta, el doctor Aguilar, es una pregunta magnífica también. El uso de ISGLT2 en esta población de pacientes. Es fascinante lo que te digo. Yo creo que esto es un modelo de enfermedad totalmente distinto. Nosotros presentamos una propuesta que nos fue aprobada por un gran de investigación con Beringer y empezamos probablemente en 2 o 3 meses el estudio de Chagas, así lo titulamos, que es mecanístico para ver fibrosis endomiocárdica y depósito de triglicéridos endomiocárdicos en pacientes chagásicos con o sin empaglifosina. Sí, obviamente este estudio nos puede dar muchas respuestas al respecto, pero más de forma mecanística de que si funciona o no. Hoy precisamente también tuvimos la buena noticia que Emperor preservado funcionó, por lo menos en el desenlace primario, que es el combinado de hospitalizaciones y mortalidad. Así que estas moléculas son muy prometedoras y en una enfermedad que tiene una mortalidad diferencial y peor que las otras enfermedades, sería interesante saber esa respuesta. Santiago, te oímos. Esa es una gran pregunta también. La pregunta es si deberíamos tener un umbral diferente para implantes SI en pacientes con cardiomiopatía chagásica. Yo creo que sí. Es una de las partes que nos falta por investigar. Nosotros vemos muerte súbita muy frecuente en pacientes con 50% fracción de eyección. Lo dijo Carlos Chagas hace 100 años. En pacientes jóvenes, ellos veían que el corazón era aparentemente estaba bien,
y morían tempranamente. La mortalidad en zonas donde el Chagas ocurre, y esto fue una idea que se me ocurrió hace 12 años, que nunca se pudo hacer, la presenté varias veces a Conciencias, el estudio tenía un nombre terrible, se llamaba Thanatos, y era la evaluación de pacientes con muerte súbita en el Valle de San José, donde era el sitio donde más muerte súbita había en Santander, era por infarto. Infarto, cuando veíamos las tenían 34 y se llenaba infarto por llenar cualquier cosa, pero yo no creo que estos tenían, había que demostrarlo por estudios de patología o por lo menos haciendo una serología, pero el estudio desafortunadamente nunca me fue aprobado. Yo pienso que necesita un umbral diferencial y de hecho ya nosotros lo tenemos, esos labels, pero pacientes con deterioro de cualquier función o con fenómenos repetitivos son considerados para colocación de cardiodesfibrilador muy temprano. Y pues necesitamos un estudio, ¿no? Y no lo tenemos. Bueno, hay una última pregunta en el chat, es sobre la manifestación gastrointestinal de la cardiopatía, pues de la enfermedad de Chagas. ¿Qué tan frecuente es? ¿Debemos buscarla? ¿Hay alguna condición especial en nuestro país? Bueno, yo la he buscado, créanme, la he buscado incesantemente. Y sin embargo, yo nunca he visto un paciente con megaesófago o megacolon. La razón es probablemente nuestro strain o la variante. Hay 7 strains o 7 subtipos de Panosoma cruzi. Nosotros tenemos el subtipo 1, siempre lo encontramos, que el subtipo 5 y 6 es más del cono sur, el sur de Bolivia, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil, y esos pacientes sí hacen mucho compromiso sobre todo megaesófago. Nosotros nunca lo vemos. Eso no significa que probablemente no los hemos hablado bien, pero yo tengo muchos pacientes chagásicos y he hecho varias series con esófago con varios y no hemos encontrado en algunos pacientes que tuve la sospecha, nunca hemos encontrado megacolon, megaesófago, pero eso con nuestro strain, el strain tipo 1 es en el continente con los subtipos 5 y 6, que son clásicamente los que producen megaesófago más el compromiso cardiomiopático. Esa es una pregunta muy buena, Enrique. ¿Qué desafíos ha planteado el COVID en los pacientes con cardiomiopatía chagásica? Te invito a revisar lo que hicimos hace 6 meses con World Federation y la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es COVID en pacientes viviendo con Chagas, y hacemos recomendaciones sobre, por ejemplo, si voy a hacer el tratamiento y tienes COVID, prefiero por el momento no hacerte el tratamiento tiene muchos efectos adversos, así que recomendamos no hacerlo. Que hemos visto nosotros en algunos pocos casos que hemos tenido es que se comporta peor, tienen mayor mortalidad a un paciente que no tenían una enfermedad agresiva cardiovascular, y hay por ahí una serie de 2 casos publicados, los 2 se murieron con enfermedad cardíaca que les dio COVID, y obviamente no puedes diferenciar entre si fue la falla cardíaca que tenía pero muchos pacientes míos sobreviven con falla cardíaca sin tantas secuelas, mientras que los chagásicos les va a diferenciar, pero bueno, en el tiempo, sobre todo en la serie que están haciendo los brasileros, aprenderemos si realmente esto era mucho peor en pacientes chagásicos, pero una cardiomiopatía tan arritmogénica como Chagas, en una enfermedad que puede producir arritmias y han sido publicadas, no es una buena combinación definitivamente. Bueno, les agradecemos a todos la participación y sobre todo le agradecemos al doctor Luis Eduardo su excelente presentación y haber compartido en este martes de cardiología con nosotros. Esperamos seguirlos teniendo a todos nuevamente en este escenario. Un feliz día para todos. Muchas gracias, se me cuidan mucho.